Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Horacio García, gerente de producto de Sony World dentro de Maps. El día de hoy les vamos a platicar acerca de una de las soluciones que estamos impulsando, que es la parte de Capture Client. El día de hoy nos acompaña Andrés González, directamente de Sony World, ingeniero de preventa. Veremos varios temas, qué es Capture Client, cómo pueden descargar una versión trial, y todas las características y ventajas competitivas de la misma solución. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Horacio. Muchas gracias a todos. Vamos a empezar con parte de Capture Client. Como bien mencionaba Horacio, vamos a hablar acerca de Capture Client como tal. ¿Cuál sería la agenda o cuál es la idea, cuál es la meta poder cubrir en este webinar? Pues la idea es cubrir un poquito acerca de Capture Client. Ya hemos hablado en varias ocasiones acerca del producto para protección del endpoint de parte de SonyWorld, que se llama Capture Client. Vamos a hablar un poquitito de eso. Vamos a hablar también de cómo poder obtener un free trial para poder hacer estas demostraciones, inclusive hasta una POC. Algunas recomendaciones de cómo implementar, a veces no sabemos, sobre todo en ambientes un poquito grandes, ¿no? O ambientes corporativos, también por dónde empezar o cómo empezar, y sobre todo el tema, en el caso de que Capture Client es un antivirus de nueva generación que está basado en comportamiento, pues también tiene, digamos que hay ciertas recomendaciones al respecto de cómo empezar una implementación. Veremos un poquito de la consola, acerca de grupos, políticas y la parte de instalación, y finalmente una o dos consideraciones al final del trial, ¿no? Que a veces son importantes cuando queremos ir a mostrar el producto con algún cliente. Hablando ya de la parte de Capture Client, la importancia de la seguridad en la parte de los endpoints, hay algunas estadísticas por ahí importantes. Una de ellas que el 95% de las brechas son originadas a través de los endpoints. Y también generalmente son los objetivos primarios en los cuales están pues, los datos, ¿no? Los datos sensibles de cualquier cliente, ¿no? Entonces, muchas veces los esfuerzos de seguridad perimetral, o hablando de seguridad en capas, en muchas organizaciones, pues, lo principal es tratar de cubrir el endpoint, que es donde reside la información. Y cuando hablamos de endpoint, estamos hablando de PCs, estamos hablando de laptops, estamos hablando de servidores, ¿no? Principalmente, que es donde está la base de datos, que es donde está la información de contabilidad, que es donde está la información de finanzas, toda esta información, ¿no? Entonces, los objetivos principales es poder llegar a un punto de confianza, que sería un endpoint, y a partir de ahí propagarse hacia adentro, ¿no? Es decir, pasar diferentes capas de seguridad. También, por lo general, en las organizaciones, el eslabón más débil es el endpoint, ¿no? Es generalmente el último punto, o sea, empezamos a poner diferentes capas y el más débil tiene que ver, o a veces por una cuestión de cultura, que es el poder proteger la parte de los endpoints, pero también tiene que ver un poquito con todo lo que pasa a nivel de transformación digital y todo lo que pasa que queremos estar conectados todo el tiempo, ¿no? Hoy por hoy nos llevamos laptops, nos llevamos dispositivos afuera y dentro de las redes seguras, y esto también lo hace de una manera, no solamente llevarlo, sino también todo lo que puede entrar por USB, hace que sea generalmente el eslabón más débil, ¿no? Dentro de las organizaciones. Y finalmente, pues encontramos que tenemos diferentes plataformas en la parte de los endpoints que a veces que hay que cubrir, ¿no? Entonces, creo que es un dato importante, lo quería compartir, que el 95% de las brechas generalmente son generadas en la parte de los endpoints, ¿no? Cuando hablamos de seguridad, no solamente la parte de ciberseguridad, sino también en la parte que tiene que ver con seguridad física, generalmente hablamos de capas para poder proteger qué. Digamos que en este caso sería la información. ¿Y dónde reside la información? En los endpoints, ¿no? De hecho, si vemos las capas que representan en la lámina, están en diferentes colores porque pensamos que generalmente las capas más externas o más alejadas a lo que tiene que ver en la parte del endpoint, generalmente son capas más estáticas. Y cuando hablamos de capas de seguridad más acercadas al endpoint, generalmente son defensas más dinámicas. Y cuando hablamos de que son más dinámicas o que son más estáticas, simplemente hablamos de técnicas de machine learning, hablamos de inteligencia artificial cuando son más dinámicas, y más estáticas, menos de esa inteligencia, ¿no? Entonces, si hablamos de estas capas de seguridad, por un lado tenemos la parte de email security, que es proteger el principal punto de primer vector de contaminación, que viene siendo el correo electrónico. Generalmente se piensa en una capa de email security. Después tenemos la capa de Next Generation Firewall. Después tenemos el poder en una capa de inspección a nivel de DPI, pero a la parte de inscripción. Hoy en día mucho tráfico encriptado en Internet
más bien mucho del tráfico que hoy navega en Internet va encriptado, estamos hablando casi de un 80% de este tráfico. Y después hablamos de tecnologías como sandbox, amenazas de día cero, y en especial algo que nosotros le llamamos Real-Time In-Memory Inspection, que es parte del sandbox de SonyWorld, que también lo estoy poniendo en la gráfica, que es a través de estas tecnologías poder determinar si hay una amenaza o no. Y les vuelvo a repetir, entre más cercanos al endpoint, generalmente hablamos de protecciones más dinámicas, y hablar de más dinámicas hablamos de protección ya de mecanismos de machine learning, más inteligentes como tal, ¿no? Y finalmente el endpoint. Aquí lo interesante es cuando el endpoint sale de estas capas de seguridad, sale y entra. Generalmente están en ambientes no muy seguros. Un poquito de hablar del comportamiento de un antivirus tradicional. Sí, son elementos más estáticos. La idea de presentar esta laminita es decir, bueno, cuando hablamos de un antivirus tradicional, generalmente hablamos de una defensa estática. Hablamos de que está basado en firmas, en el cual requiere cierto consumo de recursos. A mí en particular me gusta mucho esta imagen, o inclusive meme por ahí, que es donde está este guardia de seguridad y está inspeccionando a cada uno que va entrando al estadio, pero en realidad sí está inspeccionando, pero está inspeccionando a nivel de qué, de manera superficial, pero finalmente a este guardia de seguridad lo que le dijeron fue, una de ellas diría, oye, si ves una persona con tales características, deténlo, ¿no? Es niño malo, ¿no? No lo dejes pasar. Con gorra, con lentes. Con gorros, con lente, basada en una descripción. ¿Qué sean estas? Son firmas. Entonces, a nivel de firmas de archivos. Y a nivel de firmas de archivos es como pensar que le dieron 1 millón de fotografías y le dijeron a cualquier persona que pase y esté en esta lista de fotografías, detén, para. Es cuando hablamos de esos antivirus tradicionales que está basado en firmas, el cual representa ciertos recursos, ¿no? Y finalmente está limitada también a nuevas amenazas. Es decir, por ejemplo, una inspección de este tipo que está basado en firmas, hoy en día hablamos de que hay malware que se llama malware sin archivos, es decir, malware que llega directamente a la computadora, se pone en procesamiento, se sube, o sea, no llega a estar en un archivo como tal. Entonces, este tipo de inspección no funciona. ¿Por qué? Porque no hay manera de detectarlo a través de esta firma. Entonces, finalmente, pues bueno, esto es lo que representa un antivirus de manera tradicional, ¿no? Cuando hablamos de elementos más estáticos, ¿no? Y finalmente, recordar un poquito qué capas tiene Capture Client. En el caso de Capture Client, bueno, finalmente, nosotros decimos que Capture Client es el cliente unificado de SonyWorld, y al ser un cliente unificado, tiene diferentes capas de seguridad, por verlo de alguna forma. Una de estas primeras capas tiene que ver con el motor de antivirus de nueva generación o un motor de malware de nueva generación. Hoy ya el concepto entre virus y malware se fusiona, finalmente cuando hablamos de malware como tal, ¿no? Nos referimos generalmente a estos dos conceptos, a un solo concepto. Entonces, hablamos de un Next Generation Malware Prevention Technology, que sería esta parte de SentinelOne. Obviamente, SentinelOne es de un tercero, es un motor de un tercero, no es de SonyWorld. Pero, sin embargo, le estamos poniendo esteroides, digamos, de alguna forma a este motor a través de ciertas características. Una de ellas tiene que ver con Capture ATP, que es poder integrar el endpoint a tecnologías de sandbox para detección de amenazas de día cero. La siguiente es la parte de protección web. Aquí lo interesante es que lo hacemos a través de Capture ATP y detectamos puertos no estándar. O sea, digamos, hoy cuando hablamos de amenazas en Internet, hablamos que también las amenazas ya llegan no solamente por puertos estándar, sino empiezan a llegar por todos los puertos, ¿no? Entonces, también se incrementa, o hemos detectado que el incremento de ataques a través de puertos no estándar pues, se incrementan. Y algo que nos permite combatir ese tipo de ataques es la parte de protección web que viene incluido en la parte de SonyWorld. Y también hablamos que es una característica que nos permite detectar este malware sin archivos, porque al estar inspeccionando todos los puertos, realmente estamos inspeccionando la posibilidad de que no entre algún tipo de malware de este tipo. Hablamos de otra cuestión que es la parte de device control, que es la capacidad de poder controlar los dispositivos USB de una manera muy granular. Hasta ahorita estamos hablando de características de Capture Client como tal, sin la necesidad del firewall de SonyWorld, es decir, es un producto completamente independiente, donde tenemos estas capas de seguridad, pero también su consola de administración está en la nube a través de lo que le llamamos Capture Security Center,
¿Qué es Captured Security Center? Pues básicamente es esta plataforma en la nube de Sonic, la parte de administración, que es a través de un solo panel unificado, poder administrar diferentes tecnologías de Sonic como tal, incluyendo la parte de Capture Client como tal. Y hablando ya de integración con el caso de los firewalls, tenemos tres cualidades que si tenemos un firewall Sonic y tenemos Capture Client, podemos ganar. Una de ellas es la parte del endpoint reporting, es decir, tener visibilidad a nivel de reporte de logs. El otro es el antivirus Performance and Management, que básicamente tiene que ver con poder cumplir con una política del firewall que podría ser, es decir, no puedes navegar si no tienes instalado el Capture Client. Entonces, te detecta que no lo tienes, no te permite hacer esta navegación de Internet y te va a llevar a una página automática para que instales el Capture Client, ¿no? Entonces, es una manera también de poder hacer estos formers o de obligar a que los clientes tengan instalados el Capture Client. Tenemos otra característica, es la parte de DPI SSL, Certificate Management, que básicamente es para poder yo inspeccionar el tráfico que está encriptado y que va en Internet hoy en día. El firewall tiene que tener la capacidad, pero los clientes tienen que tener instalado el certificado. Es decir, si yo quiero inspeccionar el tráfico que va encriptado entre una página de Internet y un usuario, tengo que instalar el certificado del firewall en cada una de las máquinas, lo cual representa hacer un deployment en una máquina, en 10 o en 100. Entonces, hay elementos de manera uno por uno. Entonces, se puede hacer de manera masiva a través de alguna herramienta de Active Directory, pero hay que programarle. En el caso de que el firewall sea SonyWall y el Capture Client sea de SonyWall, podemos hacer este deployment en automático. O sea, no necesitamos instalar en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estas son tres cualidades que se están ganando cuando se tiene la parte del firewall, ¿no? Hablando un poquito de cómo trabaja la parte de Capture Client, básicamente trabaja en tres etapas. Y estoy hablando principalmente de la etapa de SentinelOne, que vendría siendo la parte de inspección de malware a través del motor de SentinelOne. ¿Cómo trabaja? Trabaja en tres etapas. Una primera etapa que tiene que ver con la etapa de pre-ejecución, una segunda etapa que tiene que ver en la etapa de ejecución y una etapa de post-ejecución. Cuando hablamos de una etapa de pre-ejecución, estoy hablando de que voy a detectarlo antes de que sea ejecutado. ¿Cómo lo hago? A través de listas blancas y listas de bloqueo, a través de la inteligencia de la nube de SentinelOne. O sea, voy a poder identificar a través de esta tecnología de SentinelOne, poder identificar estas prefirmas, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera, yo lo que hago es, te identifico, no te dejo ni ejecutar, no subes ejecución. Lo hago también sobre esa protección estática, este estadístico, análisis estadístico un poquito más avanzado. Y finalmente hablo de la parte de ejecución. En la etapa 3 y 4, que es la parte de ejecución, es donde hablamos ya de mecanismos de comportamiento. Hablamos ya de estos mecanismos de Machine Learning que les mencionaba. Básicamente consta, o para poder hablar de una manera muy sencilla, sería que cada proceso que nace en las máquinas, desde que nace hasta que muere, va a ser monitoreado por SentinelOne. Entonces, eso quiere decir, si yo hablo, por ejemplo, de un archivo de Excel, ese archivo de Excel se va a abrir y voy a poder identificar su comportamiento o aprender de este comportamiento, pero además todos los subprocesos que se abren, ¿no? Entonces, se abren DDL, se abren todo lo adicional. Voy a estar monitoreando, voy a estar aprendiendo de ellos. Por lo tanto, al momento que yo identifique un comportamiento anómalo o que sea malicioso, lo que voy a hacer es bloquear. Aquí es donde, digamos, de una manera u otra entran estos mecanismos de comportamiento y mecanismos de Machine Learning. La siguiente etapa sería una etapa que sería post-ejecución, es decir, pasó la etapa de pre-ejecución, ya lo ejecuté, y hay una etapa de post-ejecución donde finalmente el software está trabajando. Aquí en esta parte, digamos que es un paso o una etapa de response, es decir, que yo pudiera determinar si un archivo tiene un riesgo y poder hacer una acción de remediación que podría ser poner en cuarentena, el bloquear, el desconectar de la red, ¿no? Ciertas cuestiones. Por ejemplo, si de una manera más general, pudiera ser, por ejemplo, si hablamos de un ransomware, pasa la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4, por alguna circunstancia llegó y empieza a encriptar archivo 1, archivo 2. El SentinelOne detecta que no es un comportamiento normal, el que se estén encriptando archivos, y lo que va a hacer es bloquear. Pero aquí tengo la capacidad de hacer un rollback en automático. Entonces aquí es donde está el proceso de post-ejecución, donde yo pudiera hacer remediación de manera automática a través de un rollback. Entonces, realmente es cómo trabaja el motor de SentinelOne.
como tal. Y finalmente nosotros le estamos agregando en esta etapa que todos los archivos que sean sospechosos puedan ser inspeccionados a través de Capture ATP y RTDMI. Y Capture ATP y RTDMI pues simplemente es el sandbox de Soniwall, y de una manera muy sencilla sería que yo desviaría estos archivos sospechosos a la nube, identificaría con el grid de Soniwall ciertas firmas, y en el caso de que no estuviera, yo como sigue siendo sospechoso, lo meto en 4 motores. Un motor de hipervisión, emulación, virtualización, y un cuarto motor que es un motor que le llamamos RTDMI, que es Real Time Deep Memory Inspection, que es la parte de memoria. Hasta ahorita no les he contado nada diferente a tal vez a otros fabricantes, pero aquí lo interesante es, el primero diferenciador sería que usamos 4 motores, o sea, somos multimotor en la parte de Capture ATP. La segunda es que tenemos un motor propietario, que es el que se llama RTDMI, que lo ven ahí como memoria, donde finalmente, a través de este motor, al hacerlo en la memoria, el malware pierde la capacidad de verse en un ambiente de sandbox. Y al verse en un ambiente de sandbox, no se activa o se destruye. Entonces, a través de esto nosotros los habilitamos porque es una inspección en memoria. Es el primer diferenciador. Entonces, literalmente es meto el archivo PDF, lo meto al sandbox, lo meto en estos 4 motores, ¿no? Es decir, abro la máquina, abro el archivo, veo que no hay un cambio. Si hay un cambio es malo, trae malware. Si no hay un cambio, lo dejo pasar. Esa es una de las características que tenemos. La segunda es que yo puedo bloquear hasta no tener el veredicto del archivo. Ese sería otro de los diferenciadores. Y el otro diferenciador es que no hago muestreos, es decir, que el 100% del tráfico, el 100% del tiempo, estamos haciendo la parte de Capture ATP. Aquí lo interesante es que el endpoint también tiene esta posibilidad de hacer Capture ATP. De hecho, lo estamos integrando en la parte del endpoint. Algo que les mencionaba que era la parte de Device Control, y básicamente tiene que ver con cómo yo puedo administrar los dispositivos USB, y les mencionaba que era algo granular. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? En que yo puedo bloquear estos dispositivos por varias cuestiones. Por ejemplo, puede ser por tipo, puede ser por nombre, por número de serie, por tipo, por marca, por tipo de producto. Es decir, yo puedo determinar este USB de esta marca con este número de serie bloquear. O esta cámara o este micrófono USB, por el tipo, déjalo pasar. Como somos muy granulares en este sentido, ¿no? Entonces es una característica interesante. Entonces de repente hay clientes que dicen, esta USB la voy a permitir de esta marca, este número de serie en finanzas, o esta USB en operaciones, ¿no? Entonces, no bloquear todo lo que es storage, solamente dejan cargar los equipos, ¿no? Entonces, en el caso de los celulares, ¿no? Es una función bastante interesante y que nosotros lo hacemos de esta manera muy, muy granular. La siguiente función tiene que ver con la parte de protección web, y es esto que yo les mencionaba, que a través de Capture ATP yo puedo bloquear URLs, dominios y IPs de sitios maliciosos. Básicamente, ¿qué es esto? No es que yo tenga una lista de estos sitios, sí pudiera tener ciertas firmas por reputación, pero aquí lo interesante es que también lo puedo inspeccionar, es decir, si yo le doy clic o entro a un sitio determinado y si el Capture ATP o la parte de Sandbox detecta que hay un comportamiento anómalo, es decir, que a través de esta liga pudiera haber una infección o un ataque, la va a bloquear, ¿no? En tiempo real. Entonces, esto es muy interesante porque yo lo hago de manera directa a través de Capture ATP. Lo hacemos en el producto de la parte de protección web, que es muy diferente al filtrado de contenido. Básicamente, ahorita que lo que ven en la pantalla es los 2 tipos de paquetes que manejamos, que por un lado tenemos el Capture Client Basic y tenemos el Capture Client Advanced. La diferencia principal tiene que ver en los últimos 5 elementos, que es la parte de Capture ATP, la parte de remediación o rollback que mencionaba, la parte de protección web y la parte de Device Control, que están en la versión Advanced. Y en la versión básica, pues hablamos que básicamente puede ser el DPI SSL, puede hacer la parte del Swarm con el firewall, tengo la protección de SentinelOne de nueva generación de antivirus, y toda la parte de listas blancas y la parte de soporte para Windows, ¿no? Entonces, básicamente son las 2 versiones que tenemos en cuanto a la parte de Capture Client. Como que es parte de la solución. El antivirus de nueva generación, la posibilidad de hacer rollback o remediación, podría ser la parte del firewall, en el caso de que fuera también con Sony, o la parte de Performance, y la parte de soporte de DPI SSL a través de la instalación de manera muy sencilla de los certificados en las máquinas, el full reporting,
también cuando es con la parte del firewall, y Capture ATP integrado, ¿no? Esta función para poder hacer la detección de amenazas de día cero, ¿no? Hoy en día la cantidad de malware nuevo es importante, ¿no? De manera diaria, ¿no? Lo que sale, ¿no? Entonces, básicamente hasta ahí estamos hablando un poquito de la solución de una manera muy general. En la parte de Fair Trial, básicamente, para poder sacar un trial, no solamente de Capture Trial, sino también de cualquier otro de los productos, es necesario tener una cuenta de MySonical. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a www.mysonical.com. Una vez que entremos ahí, si no tenemos cuenta de MySonical, lo que habría que hacer es crear una cuenta, sería en Sign Up o registrarme, le damos clic y enseguida tendría que registrar un correo electrónico, un password, confirmar esto, dar datos de información de la compañía, datos de tu dirección, o sea, todos los datos de registro. Y una vez que hagamos todo este registro, va a mandar un correo a tu cuenta de correo electrónico para confirmar la inscripción y después te va a mandar, si dejas habilitado el factor de doble autentificación, te va a mandar otro correo con un código para que tú puedas entrar, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla. Entonces, para obtener un trial, ya sea para ustedes o un trial para un cliente, pueden hacerlo a través de MySonical registrando. Aquí hay un dato muy importante. Ustedes como partners o como canal, si van a hacer un trial para un cliente, es decir, demostrar el producto para un cliente, lo primero que habría que hacer es sacar una cuenta de MySonical para el cliente. O sea, si el cliente no es cliente de Sonical y no tiene cuenta de MySonical, lo primero que habría que hacer es apoyar al cliente para que ellos saquen una cuenta. ¿Por qué? Porque si al cliente le interesa el producto y ya se quiere seguir con esta implementación, pues lo único es, se activa la clave sobre ese mismo tenant y se sigue el licenciamiento, ¿no? Entonces es importante, porque si no, si lo instalan en una cuenta del canal, la van a instalar ahí, van a hacer la demo y habría que sacar una nueva para el cliente. Entonces se perdería tal vez políticas de algunas cosas que ya hicieron, porque no se puede transferir la configuración entre uno y otro, ¿no? Entonces aquí la recomendación es que saquen una cuenta de MySonical por cada cliente que quiera hacer un trial acerca de Capture Trial. Y no solamente de este, sino de varios productos de Sonical, esa es la recomendación. Entonces, es registrarse. Una vez que se registra, vamos a entrar a la parte del dashboard, que es el que están viendo en pantalla, y vamos a entrar a algo que se llama Product Management, que es 1, 2, 3, la tercera, las tres rayitas. Entramos a la parte de Product Management, entramos a la parte de Field Trial, y entramos donde dice Try Now. Lo único que va a pedir es poner un nombre, digamos, familiar para poder identificar el producto y le damos Trial y lo que va a hacer es trabajar sobre este Trial y lo que va a hacer es activarlo. Después lo que habría que hacer es irnos a la parte de Field Trial Software, nos iríamos a la parte de My Productos o My Products y yo ya vería la parte de Capture Trial como tal, como parte de mis productos. Después yo al final me podría ir dentro de MySonical hasta el final donde dice Services y después Servicios Disponibles y me aparecería lo que se llama Capture Security Center. Yo entraría a Capture Security Center y me habilitaría ya la consola de Capture Trial y entraríamos. Y esta sería la consola inicial. De hecho, ahorita lo que están viendo en pantalla ya es, digamos, mi cuenta de MySonical. Yo lo que voy a hacer ahorita es regresarme a MySonical. Si te fijan, doy una cuenta que yo registré. Entro a la cuenta MySonical. Entonces voy a tener una pantalla aquí similar con la que tenemos en pantalla, que es la parte de MySonical. Lo primero que tendría que hacer es irme a la parte de Product Management, después irme a la parte de Field Trial, localizar el producto, que en este caso sería Capture Client Advanced, que es este. Le daría intentar ahora, poner un nombre familiar, que podría poner CC, que es de Capture Client. Le daría intentar ahora. Y bueno, en el caso yo ya tengo uno activado, por eso no me deja. Lo único que me va a decir es que ya ha sido activado. Y después lo que tendría que hacer es irme a la parte de mis productos y buscar el producto del Capture Client, que sería de este lado. Ya lo tendría y yo ya pudiera ver la parte de licencia, cuántos tengo, número de serie, ¿no? Yo ya tendría aquí la parte de Advanced con licencia. Digamos que ya en este momento ya me registré en la cuenta. Después de registrarme, entré a MySonical. Sí. Después me fui a la parte de Product Management. Busqué el apartado de Field Trial. Busqué el producto de Capture Client. Le di intentar ahora. Le puse un nombre.
y me activa esta cuenta. Después, una vez que tengo eso, ya el tenant ya está preparado para yo poder entrar. O bueno, mi consola. Entonces me voy del lado izquierdo a servicios, me voy a la parte de servicios disponibles y me aparece de este lado Capture Security Center. Recuerden que Capture Security Center es la consola de administración en un solo panel, ¿no? O global de Honeywell. Yo entraría a esta consola, en automático entro a la consola y si se fijan en este apartado no lo tengo habilitado. A ustedes les aparecería uno solo, pero ya activándolo aparecería ya sombreado, ¿no? Ya, digamos, como prendido el botón, le darían Capture Client y estarían entrando ya directamente a la consola. De esa manera ya estaría la consola habilitada. Y también aquí lo interesante que aparte de que la consola ya está habilitada, básicamente ya por default tiene políticas definidas. Entonces, básicamente así como está, yo pudiera bajar el cliente y empezar a instalarlo, ¿no? Pero obviamente hay ciertas recomendaciones. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla ya es la consola de administración de Capture Client como tal, donde está la parte de Overview, que es como, ¿qué menús tenemos? Overview, Analytics, la parte de protección, la parte de políticas de seguridad, la parte de configuración y la parte de management, ¿no? En la Overview es cómo está ahorita mi sistema, ¿no? O sea, cómo están mis antivirus o mis clientes. Si se fijan, aquí me dice que tengo 10 licencias, que estoy ocupando 2, que tengo 2 usuarios, y me dice que no tengo dispositivos infectados, me dice que no tengo amenazas activas, tuve actividades sospechosas 4, que se mitigaron con 41 amenazas y que no tengo amenazas bloqueadas. Y en la parte de abajo me va dando estas amenazas. Y después tengo la parte de statics, que es un poquito como estas estadísticas, ¿no? A nivel global de lo que yo tengo, ¿no? Ahora bien, hasta aquí creo que es algo muy sencillo, es registrarse, activar y entrar a la consola y prácticamente lo tienes. Ahora bien, generalmente cuando hablamos de ya de un requerimiento, cuando hablamos de una implementación que ya lo voy a hacer, hay ciertos requerimientos que hay que conocer. A veces nos aventamos a decir, ah, sí, ya, y empezar a instalar o ya quiero empezar a instalar. Es importante dos cosas. Una es el requerimiento y por otro es cómo voy a hacer este proceso de implementación. Entonces, en la parte de requerimientos, pues básicamente lo importante, lo crucial es en qué clientes yo voy a instalar. Digamos que para los requerimientos para poder entrar a la consola, pues simplemente la parte del browser, Firefox, Internet Explorer, inclusive Chrome funcionan, que es toda la parte de web browser, ¿no? O browsers de web. Para la parte de sistema operativo, para poder instalar los endpoints, tengo que tener por lo menos estas versiones del sistema operativo. Estamos hablando que puedo instalarlo en el Windows Server Core, la versión 2019, 2016 y la 12. En Windows Server 2019. En Windows Server, ya sea 2016, 2012 R2, en la 2012 solita, 2008 RS2 y SP1. Sobre todo en la 2018 hay un kernel que todavía es diferente. Aquí lo importante es que debe ser un RS2, no un R2. Windows Storage Server 2016, 2012 R2 o 2012 y Windows 10 en 32 o 64, Windows 8, ¿no? La versión 8.1, 3264 y Windows 7 con el Service Pack 1, ya sea 32 o 64. Entonces, aquí es importante, ¿no? O sea, preguntarle al cliente, saber dónde lo voy a instalar, qué equipos tiene, qué sistemas operativos. Por ejemplo, en gobierno de repente te encuentras muchos diferentes sistemas operativos, ¿no? Por una cuestión de presupuesto. También es importante saber, en una compañía también en México, pues no todos tenemos lo último, ¿no? A veces tenemos versiones tal vez algunas anteriores, o en servidores tenemos lo más actual, pero en computadores a veces vamos una o dos versiones abajo. Entonces es importante conocer el sistema operativo. Oye, Andrés, por ejemplo, para la parte Linux, Mac. Mac también lo soporta. Básicamente, ¿qué estamos soportando ahorita en la parte de endpoint? Que es Windows, las versiones que estamos viendo. La parte de Mac también. Y Linux en este momento no tenemos soporte. No lo soporta para la parte de Linux, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, al implementar Capture Client, yo lo que recomiendo es hacer estos pasos, ¿no? Tal vez son de manera muy, muy sencilla o muy generales, pero nos puede dar una idea de por dónde empezar. Generalmente al implementar Capture Client, yo lo que les recomiendo es tratar de seguir un enfoque estructurado. Y cuando hablamos de enfoque estructurado, es decir, no es necesariamente que digas, tengas tu receta, tengas tu procedimiento, tengas una política y todo esto. Claro que eso sirve, el tenerlo bien documentado y saber cómo vas a hacer y sentarte con tu cliente y decirle a tu cliente cómo lo vas a hacer, ¿no?
y que él te va dando ciertos ideas. Eso también es muy importante. Pero si lo vemos de manera general, pues estos 6 pasos creo que nos pueden ayudar a poder estructurar esta implementación. Con esto podríamos tener muchas ventajas, desde tener menos llamadas de soporte hasta que la implementación sea ordenada y que tu cliente se sienta bien atendido en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles pasos son? En una primera instancia es poder implementar en un grupo de endpoints. O sea, yo lo que recomendaría es, por ejemplo, vamos a suponer, si tienes una empresa pequeña, que a lo mejor hablas de 20 sitios, bueno, sitios o 20 endpoints, 20, 30, pues a lo mejor te conviene tomar lo más significativo, ¿no? Tal vez es servidores, entonces haces un grupo de servidores y empiezas por servidores y después tomas uno de contabilidad. O sea, tomas una muestra significativa de la empresa y a lo mejor de 20 decides instalar en 5 inicialmente como un reinicio, ¿no? Como un piloto pequeñito, ¿no? Una vez que tú ya decidas estos grupos, cuando hablas de empresas grandes donde tal vez vas a una implementación de 600, pues a lo mejor te conviene hacer una muestra un poquito más controlada, un poquito más amplia y a lo mejor inclusive si tienen diferentes oficinas, identificar lo más significativo. Por ejemplo, hay quien dice, es que tengo servidores web, tengo servidores de base de datos, entonces tomo un servidor de base de datos, tomo un servidor de web, tomo una máquina de contabilidad que maneja el ERP, tomo una máquina de sistemas porque tiene otras aplicaciones muy específicas, tomo una de contabilidad. O sea, dependiendo de la operación, por ejemplo, en el caso de gobierno, de repente nos decían, es que tengo servidores que generan muchos PDFs. Ese hay que tomar una muestra, ¿no? Entonces, lo importante es poder, de una manera específica, tomar ciertos grupos y poder iniciar esa implementación por ahí, ¿no? Una vez que estén identificados, lo que podemos hacer es crear una primera política donde esta política solamente sea de detección, es decir, que no entren las cuestiones de prevención. Y cuando hablamos de detención, es que solamente te vaya notificando qué va encontrando. Entonces, lo que te va a decir, es que te encontré un virus de este tipo, encontré un malware de este tipo, encontré estas amenazas, te va a notificar, pero no va a hacer ninguna reacción. Esto porque, digamos que lo recomiendo que se ponga así, por ejemplo, a nosotros nos pasó tal vez con un servidor de Compact, donde el mismo servidor de Compact se bloqueaba y SentinelOne lo bloqueaba. ¿Por qué? Porque basado en el comportamiento detectaba que era una amenaza. Entonces lo que hacíamos es crear una política independiente para ese tipo de amenazas, ¿no? Entonces conviene irse un poquito en detección y después ya ir cambiando estas políticas, ¿no? La segunda es revisar estas amenazas identificadas, evaluar ciertas configuraciones de políticas, después crear estas exclusiones, que es como que les comentaba, y crear políticas personalizadas, aprovechar los grupos dinámicos y estáticos. Algo interesante que tiene ahorita Capsule Client es que yo puedo crear grupos de computadoras dinámicos, y grupos dinámicos son que tú puedes decir, voy a crear un grupo de servidores y de manera automática cuando tú instalas, en automático se mete este grupo, dadas las características del nombre de la máquina, del tipo de sistema operativo, si es virtual, si es físico, si es laptop, no. Lo puedes ir metiendo. Después configurar toda la parte que tiene que ver las cuentas de administrador y la cuenta de notificaciones para que te lleguen estas notificaciones adecuadas. Y finalmente decidir instalar ya a nivel general. Entonces es como un poquito pensando en que con estos 6 pasos pudiéramos tener una buena implementación donde no sea tan complicado. Aquí lo interesante es que cuando hablas de implementar un software que está basado en comportamiento, es que tal vez se va a encontrar con ciertas amenazas que no necesariamente son amenazas. O sea, sí representan una amenaza, pero son permitidas. Te doy un ejemplo. O sea, y a lo mejor, digo, está mal que lo comente, pero hemos llegado a instituciones de gobierno donde de repente tienen instalados estos famosos generadores de llaves para poder instalar Office o Windows. Y entonces el SentinelOne lo detecta como una amenaza, porque es un tipo de virus donde lo usan para obtener la llave, ¿no? Lo va a detectar y te va a decir, pero si la organización decide que va a vivir con eso, pues lo puedes permitir y lo generas a través de exclusiones. Dando un ejemplo así muy extremo, un SQL, una programación en PHP que a lo mejor tiene ciertas cualidades que también podría ser una amenaza. Entonces, no necesariamente hay que recordar que está basado en comportamiento. ¿Qué sucede si tengo usuarios que trabajan bajo VPN de clientes, tomando en cuenta que no se cuenta con directorio activo? ¿Puedo seguir monitoreando con Capture Security Center? ¿De qué manera puedo realizar el despliegue? ¿O tiene que estar bajo la misma red de la empresa?
entiendo en cuanto se instala la gente, las políticas están definidas. Sí, ahorita no hemos hablado nada de Active Directory. Ahorita en esta versión, que es la versión 2, entonces básicamente es que en esta versión ahorita no hablamos de Active Directory, no hablamos de integración de Active Directory porque no la trae, pero en la versión 3 ya trae esta integración con Active Directory para la creación de grupos y crear políticas por usuario y varias cosas. Ahorita en esta versión tenemos la integración a través de grupos, se generan grupos estáticos o grupos dinámicos y se van metiendo estas políticas, que sí lo vamos a poder hacer a través de Active Directory, ¿no? Generar estas políticas. Entonces, si se levanta una conexión de VPN en el endpoint hacia otro sitio, pues este va a entrar dentro de la protección del endpoint, ¿no? Cuando hablamos de Capture Security Center, estamos hablando de la comunicación hacia la nube y de la parte de la administración. Mientras la máquina tenga esta salida a Internet, se va a conectar y va a poder ser administrada, ¿no? Digamos que con la consola de la nube de Soniwall. Y la tercera es cómo hacemos el despliegue. Parte de la consola es parte de lo que les quería mostrar para la parte de despliegue. También como que compartirles cierta información. Parte de la consola, yo te voy a entrar a la consola que ya lo vimos de una manera, entramos a través de la cuenta de MySonnyWall y finalmente entramos a Capture Client, nos abre esta consola. Preguntaron ahí si el rollback funciona en Mac. No, solamente el rollback lo tenemos para Windows. Finalmente entramos a la consola. Obviamente en la consola tenemos el overview, el dashboard que ya lo vimos, la parte de estadística, analytics. Este analytics básicamente es donde yo a través de estos reportes puedo ver mis amenazas. Por ejemplo, aquí estoy viendo algunas amenazas que tuvimos en estas máquinas. Yo pudiera entrar a alguna de ellas y en este caso entré a la parte de device, me va a llevar a la computadora, me va a decir cómo está la computadora, si está comisionada, si está activada o está fuera de línea. En este caso, donde entré a una amenaza, la computadora está fuera de línea, el Sentinel-1 está activado y está comisionado. Comisionado quiere decir que está protegiéndose. Lo puedo ver esta misma por usuarios o por grupos y la parte de dispositivos. En este caso, en la parte de dispositivos, pues bueno, tengo aquí estos dispositivos que están fuera de línea, ¿no? Son computadoras que, bueno, que usé como pruebas, pero aquí me diría, en cada una de ellas me va a dar características de cada uno de los tres equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo entro a este equipo, me va a dar características que me permiten determinar el tipo de máquina, el sistema operativo, qué IP tiene, si está fuera de línea o no, me da el nombre, me da qué versión del sistema operativo, me dice si está detrás de un firewall o no, me da este password de actualización. Este password es importante porque el endpoint no se puede desinstalar si no es a través de este password que se muestra en la consola. Y este password solamente se ve en la consola, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Después tenemos el tipo de licencia, que en este caso es un Capture Client Advanced, cuándo expira la licencia, las versiones y ciertas características que tenemos ahí sobre el equipo. Pero además puedo ver la configuración de la red, tanto la IP local o a través de Wi-Fi. Puedo ver procesos que están corriendo en la máquina, puedo ver aplicaciones que están corriendo en la máquina, puedo ver las políticas que están aplicadas de seguridad en la máquina, puedo ver eventos relacionados con esta máquina, desde si lo moví de grupos, si tuve una amenaza, si metí un USB, o sea, cuestiones de este tipo por cada una de las máquinas. Y finalmente tengo la parte de políticas, y en estas políticas, pues bueno, puedo tener una política ya definida por default y puedo tener otras políticas y que estas políticas sean colocadas o puestas a través de grupos. Por ejemplo, esta política que se llama administrativos aplica a esta computadora y se llama administrativo, está el Performance, que es para garantizar que la versión, ¿no? Que el 2.7 que tengo ahorita sea la, o sea, si yo libero, si yo tengo una 17 y después forzo que todo este grupo tenga la 27, en automático me va a llevar a todos los clientes a la 27. Okay. Poco a poco va instalando estas versiones, ¿no? Los agentes de seguridad, que ahorita tengo la parte de protección y la parte de certificados, y estas políticas se crean de este lado, tanto la parte de protección y la parte de certificados, que son políticas como tal. Y si yo entro a una política, aquí lo interesante es donde, por ejemplo, la de administrativos, ya la política como tal, está el Performance, la versión de Sentinel, la protección, aquí es donde yo les digo, por ejemplo, en el caso de amenazas, tengo el modo de mitigación está en Protect, lo puedo poner en Detect,
y la parte de actividades sospechosas lo puedo poner en detect. Este sería como para hacer esta implementación por grupos y decir que solamente sea detección a través de estos dos y configuraciones ya de la manera que se va a hacer la inspección, exclusiones y la parte de device control, ¿no? Que también estas políticas pueden ser heredadas a partir de una política general y se van personalizando por grupos o por dispositivos. Los certificados y las configuraciones aquí ya más generales, que es la parte de exclusión, la parte de blacklist, la parte de device control, que aquí están estas políticas, ¿no? De hecho, yo podría crear una política donde USB, donde voy a bloquear por tipo y puedo decir, todas las de audio, ¿no? Entonces, finalmente aquí hago un bloqueo de audio y lo puedo crear, ¿no? Y esta política empieza a bajarse a cada una de ellas, ¿no? Entonces, ya dependiendo que lo vayas permitiendo. Sitios permitidos para la parte de la protección web. Y finalmente tengo la parte de management, donde tengo las licencias, cuántas licencias tengo, ¿no? Cuántas estoy usando, la parte de tenant. El tenant básicamente es esta instancia, digamos, en la nube para el servicio, ¿no? Para cada uno de los clientes, ¿no? Entonces, en este caso, este es mi tenant que me da servicio de Capture Client, donde tengo un número de serie, tengo un nombre y yo puedo tener ahí ciertas cualidades sobre este tenant. La parte de administrador, que pudiera tener uno, por ejemplo, aquí yo tengo dos administradores. Uno es administrador, que el otro es un viewer. Con este usuario y contraseña él entra y va a poder ver los logs, va a poder ver las actividades, va a hacer ciertas cuestiones de monitoreo. La parte de notificaciones, que aquí yo puedo configurar desde qué tipo de notificaciones y qué tanto quieran notificaciones. Por ejemplo, yo tengo configurado que están configuradas las notificaciones, incluye las alertas que tienen que ver con el tenant, que me lo manda a esta cuenta de correo, en esto son horaria, que todo lo que sean actividades sospechosas y amenazas me notifique, que me notifique solamente los eventos de licenciamiento, los warnings no, y los errores sí me notifique, ¿no? De políticas. Que me notifique eventos de emergencia, críticos y warning, alertas y errores, y los escaneos, ¿no? Entonces yo puedo modificar estas alertas para estar enterados de cómo me va llegando y de qué manera. Y finalmente tengo la parte de los clients. Si se fijan, si viéramos el procedimiento como lo vimos para implementar, lo primero sería generar estos grupos. Por ejemplo, yo tengo un grupo de administrador, yo podría generar un grupo, por ejemplo, de servidores, y en estos servidores digo que va a ser un grupo dinámico y le digo, ¿sabes qué? Al ser dinámico, yo agrego una regla. Y digo, ¿sabes qué? Aquí vas a meter todo lo que sea server. Pero además de que físicamente es un servidor, por ejemplo, que sea un sistema operativo, que sea Windows Server. Entonces, en automático, cuando se instala el cliente y detecta esas cualidades, en automático lo va a meter a este grupo. Aquí yo digo, oye, mételo solamente con los nuevos, los que ya están, o haz un refresh de todos los grupos, ¿no? Entonces yo pudiera crear estos grupos y finalmente ir agregando estos grupos de manera automática. Ahora bien, sería crear estos grupos, a lo mejor todo lo que son servidores, mi recomendación sería que los pusieran en modo detect y después estar revisando constantemente qué es lo que está detectando, si realmente son amenazas o son comportamientos propios del servidor, que puede ser un SQL, un Oracle, que puede ser el servidor web, PHP, o sea, todo eso y la práctica con el cliente. Después monitorear a través de las notificaciones y los analíticos y los eventos para poder identificar bien. Después, de acuerdo con el cliente, entonces determinar en qué momento vas a ir metiendo ya a operación completo a través de otro grupo donde ya pongas las políticas, ¿no? Que no tengas las exclusiones hechas. Y finalmente, obviamente, podrá hacer el despliegue completo. De hecho, en la parte de management, tenemos aquí el instalador de los clientes. Aquí tenemos los últimos releases, un general, y ya vamos en el 27, ¿no? La manera puede ser que yo directamente dé un clic aquí y en automático se baja de este lado el instalador. En este caso es para Windows, o puedo bajar el instalador para Mac, ¿no? Ese sería uno. Otra es que copio el link
así copy link address como tal. Ahorita lo que van a ver en pantalla es una máquina virtual. De hecho, creo que ya se cerró. Pero voy a abrir una maquinita virtual para ver la parte de la instalación. Lo tengo y esta que está aquí. De hecho, tengo un Windows, ¿no? Entonces, para lo que voy a hacer es levantar esta máquina. Entonces, lo que voy a hacer es instalar el Capsule Client. Entonces, básicamente es, pues, copiar este link como tal. Entonces, ya sea de esta forma o copiarlo directamente en el portapapeles. Lo tienes en el portapapeles y puedes compartirlo a través de un correo y mandarlo a todos y que se vaya actualizando. Esa es una forma. Otra forma es bajarlo tú directamente y ponerlo en un lugar compartido e instalar cada uno de los clientes. Pero soportamos algunas otras opciones de instalación, pero tienen que ver un poquito con el GPO, que sería las políticas de Windows. Generas una política en Windows con el Active Directory y en automático se puede hacer los scripts para la instalación. Entonces, cada vez que alguien se loguee al Active Directory, en automático se carga esta aplicación, ¿no? Los paquetes. Hay otra que es el Microsoft Center, que es el administrador de endpoints de Microsoft. También se puede hacer a través de esa aplicación. Desde alguien que tenga esa aplicación de Microsoft, que hay instituciones grandes que tienen, donde administran todos los endpoints a través de esta aplicación, o a través del Active Directory generando esta aplicación y se puede hacer de manera automática, o hay quien de repente hace una página web y ahí mismo pone el link y ya la gente va entrando y va instalando, ¿no? Entonces hay varias formas de hacer el despliegue, un poquito como les mencionaba. Ahorita lo que voy a hacer es entrar a este Windows, ya es una máquina virtual que trae un Windows, y voy a entrar, en este caso estoy hablando en Internet Explorer, y estoy copiando directamente el link. Y finalmente le puedo dar aquí salvar en la máquina o darle ejecutar directamente, ¿no? Entonces veo los documentos. Aquí está ya abajo el Capsule Client. Ejecuto. Next. Digo que sí. Y finalmente ahorita está instalando el Capsule Client, ¿no? Entonces se fijan, a lo mucho son dos links. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen? Bueno, algunas consideraciones importantes. Una es que el instalador es personalizado por tenant. Es decir, tú bajas el Capsule Client desde el tenant y lo puedes instalar en todas las máquinas. Entonces, el Capsule Client ya trae todos los datos para conectarse con Capsule Security Center para ser provisionado el equipo y poder ahí ya administrarlo y trabajarlo. Entonces, no necesitas ponerle nada más. El mismo sistema sabe a dónde conectarse, ¿no? Por eso, lo importante es que cuando se haga una implementación, lo saquen con cuentas del cliente de MySonnyWall, ¿no? Entonces, en este sentido, ya se está instalando y ya la versión, aquí me dice que está en instalación y simplemente hay que esperar a que esta versión se instale, ¿no? Ahora bien, si yo me voy del lado de los devices, aquí lo interesante es que en la consola, si se fijan en la parte de device, yo tengo ya el dispositivo nuevo que instalé, que es este. Prendí otra máquina que es donde ya tenía yo instalado el otro y ya también está en verde, ¿no? Entonces aquí lo interesante es, que está en amarillo me dice, oye, hay dos cosillas ahí y una de ellas es que tengo que rebotear el equipo. Entonces yo inclusive desde aquí puedo mandar ciertas características del equipo. O sea, puedo ver el detalle del equipo. Si tuviera amenazas, verlas, mandar a actualizar la política, enviar los logs. Generalmente cuando se instala por primera vez se hace un escaneo profundo. Puedo cancelarlo desde aquí. Lo puedo desconectar de la red directamente en caso de una amenaza. Es decir, saca esta máquina de la red, descomisiona la que es como el equivalente a no lo actives, de la protección. Desinstala el cliente, muéstrame el password de desinstalación o inclusive apaga el dispositivo. Entonces yo pudiera mandar, por ejemplo, en este caso estoy mandando que apague el dispositivo. Puedo apagarlo o puedo rebotearlo, ¿no? Entonces hay veces que cuando se instala el Sentinel-1 te pide el framework y a veces hay que reinstalar, rebotear el equipo. Lo puedes hacer desde la consola, ¿no? Ciertas características que se pueden hacer. Y también mencionarles que, bueno, aquí si yo entro, como ya está encendida la máquina, yo puedo ver obviamente en tiempo real lo que está sucediendo. Esta es una de las máquinas, por ejemplo, que mandé el apagarlo. Ya está haciendo el shutting down. Y la otra que tengo
que está acá, es la que estoy viendo a nivel de detalle de procesos, qué procesos tiene en ese momento en tiempo real y qué está sucediendo. Entonces, se fijan, hay ciertas características del mismo equipo que están ahí, ¿no? Entonces, que a veces, muchas veces nos ayudan a saber desde el nombre del equipo hasta qué IPs tienen, bootearlo, rebotearlo, iniciarlo, ¿no? Saber si está en línea y si tiene algún tipo. Se fijan, también la instalación es muy sencilla para hacer este deployment y también se puede hacer a través de, y como les mencionaba, a través de políticas, ¿no? Del Active Directory para hacer esta instalación, ¿no? Yo más un minutito. Bueno, ahorita ya terminó de instalarse el cliente, se fijan, ya está en verde y ya tiene toda esta parte de protección. Aquí. Bueno, recapitulando, Andrés, tenemos dos versiones, que es la Basic y es la Advanced. Así es. Pero lo que más resalta es la parte de Capture ATP y rollback, ¿no? Básicamente son esas. Para sistemas operativos Windows, Mac, Linux por el momento no. Viene la versión 3.0. Así es, donde ya trae la parte de integración con Active Directory. Va a traer el cliente para el filtrado de contenido. Sí. Entonces ya donde, no es la parte de protección web, sino todas estas páginas de YouTube y todo, se van a poder crear políticas para que el cliente, cuando salga de estos ambientes del firewall, se pueda llevar las políticas de filtrado de contenido. Sí, perfecto. Ahora, ya también comentabas tú cómo pueden descargar la versión trial. Obviamente es para 10 usuarios por 30 días. Así es. También sabemos que hay muchos clientes que no saben o no tienen conocimiento de que SonyWall tiene también ya la parte de endpoint, ¿no? No nada más tenemos firewall, tenemos la parte de endpoint, tenemos la parte wireless y también de email security. Finalmente tenemos ya un portafolio muy amplio de soluciones. Si no tengo firewall de Sony, él puede funcionar sin ningún problema. O sea, toda la protección del endpoint puede funcionar desde el motor de SentinelOne, la parte de captura ATP, device control, la parte de protección web y ahora ¿no? sobre esta etapa, ¿no? No es necesario tenerlo. Pues muy bien, Andrés. Gracias por tu apoyo. Visiten www.sonywall.com en el apartado de support y la parte de documentación. Desde podemos encontrar desde la parte de la operación, donde vienen las recomendaciones de instalación que les mencionaba, donde viene el requerimiento, donde viene el deployment, la manera de cómo es una grafiquita ahí que les mostraba, las notas del nuevo release, del 3.0, que ya las mencionábamos rápidamente, y también esto que es importante, que es las preguntas. Las preguntas, tipo de licenciamiento, device control, rollback, si soportamos integración con terceros, o sea, muchas de las preguntas que muchas veces el cliente nos hace, aquí están en este apartado de respuestas y preguntas, y algunos links ahí interesantes acerca de dónde encontrar información, que básicamente tiene que ver con estos documentos, ¿no? Excelente, Andrés. Pues nuevamente muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto, ya sea en algún entrenamiento que tengamos presencial o en los siguientes webinars. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Andrés, muchas gracias. Gracias a